Hoy hablamos de 3 series prácticamente desconocidas que solo podéis ver a través de YouTube, ya que son series de producción propia de YouTube de la época en la que intentaron competir con Netflix o Amazon. Son 3 series muy interesantes, muy distintas y que no podéis perderos. Empezamos. Probablemente sabéis que lo que actualmente conocemos como YouTube Premium se conocía antes como YouTube Red, y entre las ventajas que ofrecía, que eran similares a las que ofrece actualmente, como por ejemplo la posibilidad de ver los vídeos sin anuncios, el acceso a YouTube Music y algunas cosas más, tenía series exclusivas solo para los que contrataban este servicio. Esas series, una vez que YouTube pues dejó de existir, pues realmente tuvo una duración muy escasa de unos 3 o 4 años y no pudo, como hemos dicho antes, competir con Netflix, Amazon, Disney Plus con posterioridad y demás, y entonces dejó de hacer series de producción propia, aunque alguna saca de vez en cuando en formato pues miniserie, en formato series cortitas, pero también obviamente para todos los usuarios, aunque los que tengan premio lo verán sin anuncios y seguramente antes, mientras que el resto pues lo tendremos que ver con anuncios y demás. La verdad que son todas bastante desconocidas, salvo la que ya hemos hablado antes, Cobra Kai, que fue la verdad, una explosión de éxito y que fue adquirida una vez que cayó YouTube Red por Netflix, que aún la mantiene en el canal, creo que está a punto de estrenarse ya en la última temporada. Sin más dilación, vamos a hablar de las 3 series que creemos que son muy interesantes de este catálogo. La primera se llama Wayne. Es una serie web de comedia dramática y de acción creada por Shaun Simons, que debutó en YouTube Premium el 16 de enero de 2019. La serie sigue la vida de Wayne McCullough, un adolescente problemático de 16 años que emprende un viaje en motocicleta desde Broxton, Massachusetts, hasta Ocala, Florida, junto a su novia, que la conoce de un día, Andel, para recuperar el auto Pontiac Trans Am del 78 que le robaron a su padre. No entro en más spoilers, pero la verdad que tienen unas ideas muy interesantes. El protagonista está interpretado por el actor irlandés Mark McKenna, a quien que supongo que reconoceréis por la maravillosa película Sing Street. Como coprotagonista, interpretando a su novia, está Ciara Bravo, conocida por la serie Big Time Rush, quien aporta un equilibrio perfecto entre la vulnerabilidad y la fortaleza. La verdad que son dos adolescentes muy bien reflejados, que realmente tienen unos diálogos muy logrados. Y eso se lo debemos al guión de Shaun Simons, quien posteriormente creó The Continental, la serie spin-off y precuela de John Wick. Shaun Simons se inspiró en su propia infancia en Broxton, Massachusetts, y en su fascinación por los antihéroes al crear a Wayne, que es quizás el arquetipo más claro de un antihéroe, sin dejar de ser un adolescente de 15 años. Producen Red Reese y Paul Wernick, guionistas muy conocidos, pues son los guionistas de las 3 películas de Deadpool, la que está a punto de estrenarse, las 2 anteriores, y también de Zombieland. Esta es la única que podéis ver en otra plataforma aparte de YouTube, pues Amazon Prime ha adquirido los derechos de distribución y se especula con que haya una posible segunda temporada. Wayne es una serie que destaca por su cruda autenticidad. La verdad que es una serie que duele, tanto a nivel físico como a nivel emocional, por sus personajes únicos y por una narrativa que mezcla elementos de humor oscuro con situaciones emocionales intensas y, ya os digo, ese humor negro muy característico de los creadores de Deadpool. La segunda serie que queremos destacar es Impulse. Impulse fue estrenada en el año 2018 y está basada en la saga de novelas homónimas de Stephen Gould. La serie fue creada por Jeffrey Lieber y la primera novela ya fue adaptada al cine con el título de Jumper, dirigida por Doug Liman, director de películas tan interesantes como El caso Bourne, Al filo del mañana o el reciente remake de Roadhouse. Y esta película estuvo protagonizada por Hayden Christensen, Jamie Bell y Samuel L. Jackson.
la verdad que no fue un gran éxito de crítica y público, y el autor no quedó muy contento con la adaptación. Eh, Parece ser que quedó mucho más contento con esta nueva adaptación. Realmente no es una nueva adaptación porque adapta la tercera novela, y la trama sigue a Henrietta Henry Coles, una adolescente con la habilidad de teletransportarse. Después de un intento de agresión, Henry descubre su poder, lo que desencadena una serie de eventos que la obligan a confrontar su trauma y sus capacidades. Como protagonista tenemos a Maddie Hudson. Antes de Impulse, Hudson era conocida por su papel en la serie de televisión Twisted y en la película I Saw the Light. La interpretación de Henry le ha valido bastantes elogios por su capacidad para capturar la complejidad emocional del personaje, pues un personaje que ha sufrido una agresión y al mismo tiempo ha descubierto unas capacidades realmente sobrenaturales. La acompaña Sarah Desjardins, que interpreta a su mejor amiga y ha aparecido en series como Van Helsing o Riverdale. Completando el reparto, entre otros muchos, tenemos a Enuka Okuma, que interpreta a la madre de la protagonista y es conocida por su papel en Rocky Blue. Aquí, como digo, interpreta a la madre de Henry, tiene sus propios problemas a la vez que intenta proteger a su hija. Es un papel, la verdad, muy intenso y muy bien interpretado. Doug Liman, mismo director de Jumper, dirigió el episodio piloto de Impulse, y el hecho de que se involucrara elevó el perfil de la serie y le dio un toque cinematográfico distintivo, porque aunque solo dirige el primer episodio, la verdad que la factura visual está muy conseguida, al igual que los efectos especiales. A pesar de recibir buenas críticas y tener una base de fans bastante leal, Impulse fue cancelada después de su segunda temporada, cuando YouTube dejó de lado sus producciones originales, dejando por desgracia a los seguidores con muchas preguntas sin respuestas. A ver, la serie se puede ver y realmente al final de la segunda temporada cierra bastantes temas, pero es cierto que nos deja muchas tramas abiertas. Aún así, es una serie cortita y merece mucho la pena echarle un vistazo, sobre todo por la forma en la que aborda elementos emocionales dentro de un marco de ciencia ficción. Como hemos dicho, tiene 2 temporadas, las 2 las podéis ver en YouTube. Creo que si no hace falta ser premium, la podéis ver directamente, simplemente estando a través de su plataforma, y como digo, vale bastante la pena. Por último, hablamos de Lifeline. Lifeline es una serie de ciencia ficción producida, como las 2 anteriores, por YouTube de Red y lanzada en octubre de 2017. Lifeline sigue a Connor Hooks, un agente de una compañía de seguros que utiliza tecnología de viajes en el tiempo para salvar a sus clientes de muertes inminentes. Tras la muerte de su esposa, Connor se sumerge en una misión personal cuando la hija de un cliente fallecido, Nora, lo busca para obtener respuestas. Juntos descubren verdades inquietantes sobre la empresa y sus propios destinos. La serie combina elementos de acción, misterio y drama, explorando las implicaciones éticas de predecir la muerte y la lucha por el control del propio destino. En el reparto contamos como protagonista a Zach Gilford, que interpreta a Connor Hawks, uno de los agentes de Lifeline. Gilford es conocido por su papel en la longeva serie Friday Night Lights y en muchas series de Mike Flanagan. Su interpretación en Lifeline destaca por su mezcla de determinación y vulnerabilidad, reflejando las tensiones personales y profesionales de su personaje. Pues tiene un conflicto moral y ético bastante importante. Sydney Park es Nora, una joven que busca respuestas tras la muerte de su padre, cliente de Lifeline. Park, a la que hemos visto en The Walking Dead, aporta una fuerza emocional a su papel, siendo un contrapunto muy interesante para Connor, ¿no? Digamos que es la parte emocional y la que se plantea preguntas y a su vez pues va a hacer dudar al protagonista. Contamos también con Usman Ali, que interpreta a Nathan, el jefe de Connor en Lifeline. Ali, con experiencia en series como VIP, añade una capa de complejidad y ambigüedad moral a su personaje. Ya sabemos, pues el típico burócrata con sus luces y sombras. Por último, Eden Estrella, como la joven Hayley Hooks, cuya desaparición también impulsa gran parte de la trama.
La serie es notable por su enfoque en la tecnología y en la predicción del futuro, reflejando temas contemporáneos muy de moda actualmente sobre la vigilancia y el destino de nuestras propias vidas dejadas en manos de la tecnología. Como digo, la actuación del elenco, que la verdad que está bastante bien, junto con su enfoque sobre la tecnología futurista, hacen de Lifeline una serie interesante que provoca reflexiones sobre los límites de la tecnología y de la moralidad. Solo consta de una única temporada, la serie finaliza en su octavo episodio y aunque concluye la mayoría de las tramas principales, es cierto que deja algunos cabos sueltos, con lo que se veía que sin duda pensaban en hacer más temporadas, pero como digo, al caer YouTube Red, pues canceló a lo bruto todas sus series. Y ya os digo, salvo de las que hemos hablado, salvo Wayne, que es la única que ha recuperado Amazon, el resto pues están en un estado difuso dentro de la plataforma, no sabemos si habrá más temporadas, pero en cualquier caso, lo que hay vale la pena. Como digo, son series muy cortitas, de unos 8 episodios de media, las podéis encontrar todas en YouTube y en principio gratuitamente. Al menos en España se puede, sé que depende de algunos territorios. Si sois premium las podréis ver sin problemas. Si no lo sois, seguramente también. Ya digo que depende a veces también del país, pero generalmente se puede ver por cualquiera de los usuarios de YouTube y como digo, lo recomiendo. Y como digo, también una de ellas, pues para mí posiblemente la mejor, Wayne, la podréis ver también en Amazon Prime. Así que hasta aquí nuestras 3 series de YouTube que seguramente no conocíais y que ahora, aprovechando el verano, podéis echarle un ojo. Sin más, nos despedimos, todo el equipo de Placeres Culpables y un saludo a todos nuestros fieles seguidores. Hasta la vista. Mi corazón, te quiero.